Las funciones de archivo en Visual Basic nos permiten realizar algunas operaciones tanto con los archivos como con las carpetas por medio de macros. La primera función que te voy a enseñar es la función FileDateTime, y esta es una función que me permite obtener la fecha y hora en la que un archivo fue creado o modificado por última vez. Algo importante que debes de tener en cuenta es que si vas a hacer uso de esta función sobre un archivo de Excel, este archivo ya tuvo que haber sido guardado en alguna parte de tu equipo. Vamos entonces a utilizar la función, voy a utilizarla en un MSGBOS, voy a utilizar la función FileDateTime y dentro de esta función voy a colocar la ruta o la URL del archivo. En este caso voy a colocar thisworkbook.fullName. Esta propiedad que he colocado fullName quiere decir que me va a devolver la ruta, el nombre del archivo y la extensión. Entonces vamos a ejecutarlo a ver qué tal nos va. Veamos entonces que ahí ya me está devolviendo en un MSGBOS la fecha y hora de la última modificación realizada a este archivo. Vamos a hacer lo mismo pero con la carpeta, y para ello voy a hacer uso del archivo actual. Es decir, que yo quiero saber la fecha y hora de modificación de la carpeta donde se encuentra este archivo. Para ello voy a utilizar .pat en vez de fullName. Ejecutamos el procedimiento, vamos a notar que nos va a mostrar dos MSGBOS. Veamos, este corresponde al del archivo y el siguiente corresponde al de la carpeta. Veamos entonces que la carpeta tiene fecha de creación o modificación de las 4:48. Damos clic en aceptar y listo. La siguiente función que te voy a enseñar es la función FileLen, con la cual vamos a poder obtener el tamaño de un archivo o carpeta determinado. Vamos entonces a utilizar el MSGBOS. Colocamos la función FileLen y dentro de ella vamos a colocar el path name o la ruta de un archivo determinado. Entonces voy a colocar este mismo de acá para que me diga el tamaño de este archivo. Voy a documentar estas dos líneas y vamos a ejecutar. Y vamos a observar que el tamaño de este archivo es de 12.074 bits. Damos clic en aceptar. La siguiente función que te quiero enseñar nos va a permitir la creación de diferentes carpetas en un directorio. Vamos a la carpeta donde se encuentra este archivo. Veamos entonces que aquí no tengo ninguna carpeta y yo lo que quiero hacer es que quiero crear diferentes carpetas en este archivo. Para ello voy a utilizar la función mkdir. Pero antes de agregar la línea con la cual voy a poder crear diferentes carpetas, vamos a igualar a una variable que tenga como nombre ruta la ruta donde se encuentra este archivo. Entonces voy a colocar thisworkbook.path. Entonces la ruta va a ser esta de acá. Y luego en un input box voy a pedirle al usuario cómo quiere que se llame la carpeta. Entonces voy a tener otra variable que va a tener como nombre carpeta nueva. Y esto va a ser igual a un input box y vamos a colocar ingrese el nombre de la nueva carpeta. Aquí me hizo falta colocar esto entre paréntesis. Y estas variables las podríamos declarar. Las voy a declarar aquí en la parte superior para que sean a nivel de módulo. Entonces dim ruta as string y la otra que sería nombre de carpeta, dim ruta nombre de carpeta as string. Listo, ya la hemos declarado. Ahora voy a hacer uso de la función mkdir. Esta función lo único que me pide es la ruta donde voy a crear la carpeta y el nombre de la carpeta. Pero ambos valores deben de ir concatenados. Quiere decir que debo de colocarlo de la siguiente manera. Entonces voy a colocar la ruta. Luego de esto voy a colocar el carácter que me sirve para separar cada una de las carpetas. Entonces vamos a colocarlo. Entonces esto va concatenado con el carácter de separador de carpetas. Y luego voy a colocar el nombre que el usuario le va a colocar a la nueva carpeta. Finalmente vamos a colocar un MSGBOX y vamos a colocar se ha creado la nueva carpeta. Colocamos un espacio y vamos a concatenarlo con nombre de nueva carpeta. Ejecutamos. Aquí me he equivocado con este input box. Ejecutamos ahora sí, vamos a definir qué nombre de carpeta le vamos a dar. Vamos a colocarle por ejemplo mi carpeta. Damos clic en aceptar
Veamos que se me muestra el mensaje de que se ha creado la nueva carpeta que tiene como nombre mi carpeta, y vamos a revisar la carpeta donde se ha creado. Veamos entonces que aquí está el archivo y lo que hemos colocado allá como parámetro es la ruta donde se encuentra este archivo. Y veamos que se ha creado la nueva carpeta. Vamos a crear otra para que veamos. Vamos a crear otra carpeta, ejecutamos, voy a colocar mi carpeta 2. Damos clic en aceptar y veamos que se crea. Si vamos a revisar, veamos entonces que ya mi carpeta se encuentra creada. Regresamos nuevamente al editor de Visual Basic para continuar con los otros ejercicios que tengo preparados. Vamos entonces, en el siguiente ejercicio vamos a mover un archivo determinado de una carpeta a otra. Para ello entonces voy a crear aquí un archivo de texto, voy a darle nombre, archivo, mover. Luego acá lo que voy a hacer es que voy a utilizar la función name y esta función me va a pedir dos rutas. La primera ruta es donde se encuentra actualmente el archivo, es decir, que yo me voy a llevar esta ruta, obviamente la debo de colocar entre comillas dobles y luego voy a colocar el nombre del archivo y esto lo debo de separar por el backslash. Luego voy a colocar as y finalmente voy a colocar la ruta donde va a quedar de nuevo este archivo. Voy nuevamente a la carpeta, voy a agregarlo aquí en mi carpeta y lo voy a reemplazar acá hasta funciones de archivo, voy a reemplazar la nueva URL. Veamos entonces que el archivo se va a mover de las funciones de archivo a una carpeta que está más adelante, que tiene como nombre mi carpeta y va a conservar el mismo nombre. Vamos a ejecutar y vamos a revisar. Veamos entonces que ya en mi carpeta se encuentra archivo mover y si revisamos en la carpeta anterior veamos que no se encuentra. De manera muy similar nosotros podríamos renombrar este archivo de acá. Vamos entonces al editor de Visual Basic y vamos a renombrar dicho archivo. Para ello voy a utilizar este otro procedimiento que tiene como nombre cambiar nombre. Entonces voy a hacer uso también de name y luego voy a colocar esta ruta que es donde se encuentra el archivo que voy a renombrar. Entonces voy a colocar name. Coloco la ruta donde se encuentra actualmente el archivo y luego voy a colocar as y en vez de archivo mover voy a colocar archivo nombre cambiado. Lo voy a ejecutar, pero antes vamos a la carpeta para que miremos que el archivo tiene como nombre archivo mover. Vamos nuevamente al editor, voy a ejecutar este procedimiento, vamos nuevamente a la carpeta y veamos que ya tiene un nombre diferente. Vamos a realizar otro ejercicio en donde lo único que voy a hacer es que voy a copiar o a sacar un duplicado de un archivo determinado en otra parte. Entonces voy a utilizar esta ruta que tenemos acá, que es el nombre del archivo, finalmente como ha quedado. Veamos que es este de acá. Voy nuevamente acá y lo que voy a hacer es que voy a colocar file copy. Debo de colocar la ruta donde se encuentra el archivo y seguido de ello voy a colocar una coma y voy a colocar la ruta donde yo quiero que se saque el duplicado de dicho archivo. Entonces voy a colocar esta ruta de acá. No quiero que contenga hasta mi carpeta, sino que llegue hasta funciones de archivo. Entonces voy a quitar aquí esta parte de la URL. Vamos a revisar la carpeta para que puedas comprobar de que no hay ningún archivo con dicho nombre y lo vamos a ejecutar. Ya ha ejecutado y veamos que ya se ha pasado o creado una copia del archivo que teníamos en mi carpeta. El último ejercicio que traigo preparado nos va a permitir eliminar un archivo determinado. Para ello lo único que tengo que hacer es colocar la palabra clave kill, que sería matar, y tendría que colocar la ruta donde se encuentra el archivo que necesito eliminar. En este caso voy a eliminar nuevamente este archivo de acá, ya que no me interesa para nada. Entonces lo único que coloco es la ruta y el nombre del archivo con su respectiva extensión. Vamos a ejecutarlo, vamos a revisar y con este ejercicio de eliminar archivo daría por finalizada esta clase.